Adicional, también tenemos estas fases de investigación en donde ya dependerá del momento en el que estemos en determinado proyecto. Un proyecto que sea completamente nuevo, un proyecto que ya está adelantado, un diseño, una aplicación, lo que sea, y cómo queremos abordarlo dependiendo de lo que queramos hacer. Entonces, por ejemplo, tenemos la fase exploratoria, que es donde estamos descubriendo el contexto de los usuarios y el proyecto. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Por medio de entrevistas, de encuestas, de observación, en donde vamos a entender cómo se comportan en determinadas situaciones de acuerdo a experiencias pasadas o que estén teniendo en este momento, para entender cómo funcionan ellos. Luego tenemos la investigación generativa, que es donde ya empezamos a identificar necesidades, problemas y cuáles vamos a elegir para atacarlos y de qué manera los vamos a solucionar. Una vez se realiza el diseño, ya podemos pasar, por ejemplo, a una fase evaluativa en donde ponemos a prueba nuestra solución y miramos qué feedback nos da el usuario y cómo se comporta y cómo interactúa con eso. Entonces les voy a dar un ejemplo de cómo lo hice yo cuando trabajaba en el banco. En el banco yo tuve la misión de crear o diseñar el producto de libre inversión para las personas. Entonces, a mí me dieron, a mi equipo nos soltaron ese proyecto y fue como, bueno, tienen que hacer créditos de libre inversión. Entonces, ¿qué entré a hacer yo? Entonces, empecé por una investigación exploratoria en donde hice investigación primaria y secundaria, porque entonces me fui a hacer entrevistas con usuarios y también empecé a recolectar datos de internet, por ejemplo, para buscar estadísticas, para buscar también dentro del banco me pasaron informes de métricas del producto, cómo funcionaba actualmente, y empecé a entender esos comportamientos de las personas para después llevarlos a una investigación generativa, en donde hice, por ejemplo, una de las cosas que hice fue un journey map o un mapa de usuario en donde identifiqué los puntos de dolor y empezamos a decir, por ejemplo, las personas hoy en día van a una oficina y uno de los pain points que tienen es que les piden muchos documentos para pedir un crédito y entonces eso les quita tiempo, implica ir a la oficina. Entonces dijimos, ok, ¿qué tenemos que hacer para que eso no suceda? Y ahí, gracias a esa identificación, entonces lo que hicimos fue empezar a generar ideas y a validar esas hipótesis de cómo podíamos abordar el problema que habíamos identificado. Luego, pues ya eso pasa como a la parte de UX Design, que fue generar un wireframe y demás, y con ese prototipo nos fuimos a hacer una investigación evaluativa con test de usabilidad, en donde pusimos a prueba nuestra solución y empezamos como a recopilar feedback del usuario, comentarios, a revisar cómo interactuaban ellos, en dónde se enredaban, qué inquietudes tenían, y ahí empieza como uno a iterar sobre ese prototipo. Entonces ahí podemos ver las diferentes fases. Eso no quiere decir que siempre sea ese orden, siempre va a depender de lo que queramos hacer. Por ejemplo, una evaluación generativa se puede hacer cuando queremos identificar oportunidades de negocio para ver, por ejemplo, identificar esas necesidades, como les decía. O, por ejemplo, la evaluativa cuando queremos hacer un rediseño y queremos entonces entrar a hacer unas evaluaciones heurísticas primero para poder después tomar decisiones de qué es lo que queremos mejorar y cómo abordar ese rediseño de esa página web. Para tomar estas decisiones en un principio donde uno todavía es muy inexperto no es fácil, y de hecho hay varias herramientas que lo hacen. Las UX Cards de Felipe, que es una herramienta análoga que nos permite empezar como a entender en qué momentos debemos usar este tipo de tipos de investigación. También hay un recurso súper chévere, de acuerdo a ciertas configuraciones, cuando entren y lo revisen, qué tipo de cosas deben hacer o qué tipo de actividades, artefactos usar para dependiendo del momento del proyecto en el que se encuentre.